Buenos días, alumnos, chicos, ¿cómo están? Esperamos un poquito. Bueno, es que se unan todos, todo el grupo. Un minuto más. Bien, chicos, vamos a comenzar la clase sobre enfermedades degenerativas, inflamatorias y degenerativas del aparato locomotor. Voy a presentarles el PowerPoint. Es un poco amplia, es un poco extensa la exposición. Vamos a tratar de hacerlo un poco fluido porque tenemos hasta las 12, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, doctor. Muy bien, comencemos. Bien, cuando hablamos de una artritis, en general entendemos por una artritis, es una inflamación pues, de una articulación, ¿no? Es como si tuviera una persona el nombre y falta el apellido, ¿no? Es una inflamación, pero ¿debido a qué, no? Entonces tenemos una serie de apellidos, o sea, una serie de nombres, ¿no? Las artropatías sépticas pueden ser piógenas y granulomatosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, una artritis séptica por un germen como el estafilococo, por ejemplo, ¿no? Una artritis reumatoidea, ¿no? En este caso ya es algo específico, ¿no? Entonces, por eso, solamente aclarar eso, ¿no? El líquido sinovial es uno de los elementos importantes a la hora de ciertas de la determinación de cierta patología, ¿no? En artritis séptica básicamente es importante, ¿no?, detectar. Simplemente esta es una característica del líquido sinovial que encontramos. Acá vamos a hablar entonces de las artritis inflamatorias, ¿no? Entonces, dentro de las artropatías inflamatorias tenemos artritis reumatoide, espondiloartropatías que son seronegativas, vamos a hablar de alguna de ellas, artropatías por depósito, ¿no? Gotas, pseudogotas, ¿no? El depósito de cristal ocasiona un cuadro inflamatorio articular. Otras artropatías de tejido conectivo también son debido a esclerodermia, dermatomiositis en general, ¿no? Esta manito es la típica mano, pues, de una paciente con artritis reumatoide, ¿no? Con una inflamación importante, ¿no? Son enfermedades inflamatorias de la articulación. Entonces, cuando queremos hacer el diagnóstico específico de la artropatía, ¿no? Tenemos que basarnos primeramente, como en toda la medicina, la clínica, ¿no? El laboratorio, la radiología simple, acá vamos a poner un poquito de énfasis, ¿no? Para valorar ciertas características radiológicas importantes que nosotros podemos ver y diagnosticar, ¿no? Entonces, vamos a ver la morfología de la lesión articular y la distribución en el aparato, en el esqueleto axial y periférico, ¿no? La manera particular como cada enfermedad se distribuye. Entonces, cuando tenemos síntomas articulares vagos, según esta literatura, lo que hay que solicitar son estas radiografías, ¿no? Una posterior-anterior y oblicua de manos, una antero-posterior de rodillas, ¿no? Una antero-posterior de pelvis y una lateral de columna cervical. Es lo mínimo que deberíamos pedir, ¿no? Según mi opinión, si nosotros pedimos rodillas, nunca debemos pedir una sola incidencia, ¿no? Mínimo pedimos
frontal y lateral, ¿no? Okay. Entonces, vamos a la artritis reumatoide, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las cosas generales que ustedes deben saber por medicina interna, por el curso de reumatología. Es una enfermedad autoinmune, produce inflamación crónica de las articulaciones y artrodiales, ¿no? Más frecuente en mujeres, 2 a 3 en relación a los varones. El inicio frecuente es entre los 20 y los 55 años. Clínicamente se presenta como poliartralgias, rigidez matutina, la que es importante, ¿no? Es importante considerar, ¿no? Miren, durante al menos una hora, ¿no? Entonces es una rigidez matutina prolongada. A diferencia de otras artropatías, donde la rigidez matutina va a ser breve, eso es una cosa importante. En la artritis reumatoide, por lo menos dura una hora, ¿no? Ya está. Síntomas generales inespecíficos, sobre todo al inicio, pues, de la enfermedad, ¿no? Generales como astenia, pérdida de peso, febrícula, compromiso general, malestar general, etcétera, ¿no? Y en la artritis reumatoide es importante ver de que solamente un 75% de los pacientes van a tener el factor reumatoideo positivo, ¿no? El otro cuarto de pacientes, el otro 25% van a tener un factor reumatoideo negativo, a pesar de tener artritis reumatoide, ¿no? Clínicamente se presenta como una artritis que va a ser bilateral, simétrica y del esqueleto apendicular, del esqueleto periférico, ¿no? Manos y pies van a estar afectados entre un 80 al 90%, ¿no? Miren ustedes, es un porcentaje altísimo, ¿no? Rodillas en un 80% de los casos y columna cervical en un 50%, ¿no? Entonces, manos y pies y rodillas, miren ustedes el porcentaje de afectación. Bueno, va a tener pues cambios radiológicos, obviamente, al inicio, algo leve y tardíos que van a ser ya característicos, ¿no? Entonces, lo importante de esta radiografía, de este gráfico, es para ver de que va a tomar en mano las articulaciones metacarpofalángicas, miren ustedes que están encerraditas en un óvalo celeste, y las interfalángicas proximales, ¿no? Estas son las articulaciones que toma artritis reumatoide. Entiéndase que las articulaciones, las interfalángicas distales de los dedos van a ser reemplazadas. Si nosotros evaluamos un paciente con artrosis, vamos a encontrar probablemente, las artrosis primarias quiero decir, vamos a encontrar nódulos de Heberden, ¿no? Eso es una diferencia clara. Los nódulos de Heberden son interfalángicas distales, ¿no? Y hay una diferencia con artritis reumatoide. Les rogaría, señores, que si tienen alguna duda o no está quedando claro, me interrumpan, por favor, y pregunten, ¿ya? Sigo avanzando. Artritis reumatoide, ¿no? Tiene manifestaciones sistémicas, lo sabemos, ¿no? Pulmonares, cardíacas, cutáneas, neurológicas, hematológicas, oculares, renales. Estamos viendo las musculoesqueléticas, ¿no? Va a disminuir la densidad del hueso, ¿no? Va a disminuir la densidad del hueso, ¿no? Va a producir, no tanto como fracturas óseas, lo que más va a producir son deformidades, ¿no? Deformidades con respecto a las articulaciones. Ahorita lo vamos a ver. También se relaciona a problemas oncológicos como los linfomas y otro tipo de manifestaciones, ¿no? Estas cosas son ya cuestiones del ámbito de la reumatología. Entonces, mirando la figurita, vamos a ver que también la artritis reumatoide va a tomar ciertas zonas típicamente, ¿no? Como dice, es típica la afectación del escafoides, ¿no? El escafoides, mire este huesito que parece un frejol, ¿no es cierto? En relación al radio, ¿no? Acuérdense, tocan tabaquera anatómica y están palpando prácticamente el escafoides, ¿no? Y apófisis estiloides, ¿no? Esa zona. Estiloides radial, estiloides cubital, ¿no? Pero afecta entonces, como verán ustedes, el carpo, la muñeca, ¿no? Y las articulaciones, repito, metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Entonces, ¿qué cosa va a haber en una artritis reumatoidea? Lesiones microvasculares y proliferación de la sinovial,
Eso es importante, ¿no? La proliferación de la sinovial, ¿no? Es lo que va a deteriorar tejidos alrededor, ¿no? Entonces, esa inflamación continua causa hiperplasia sinovial y esa hiperplasia sinovial es erosiva, ¿no? Erosiona cartílago, erosiona huesos, erosiona partes blandas, puede romper tendones a nivel de mano. Esa hiperplasia sinovial erosiva es el PACNUS, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos, la tumefacción articular que va a haber. Es un problema inflamatorio predominantemente, ¿no? Y lo digo así porque artrosis es poco inflamatoria y es más degenerativa, ¿no? Entonces ya esas cosas que podemos diferenciar. Va a haber depósitos de inmunocomplejos, activación del complemento en la superficie articular, al final degrada proteoglicanos, colágeno y va a degradar el cartílago, por supuesto. Va a haber liberación de citoquinas, ¿no? Va a haber lesión articular progresiva, como digo, erosión del hueso, destrucción de las partes blandas y afectación de inserciones musculares, ¿no? Entonces, cartílago, hueso y partes blandas son afectadas básicamente por esta sinovial erosiva, característica de la artritis reumatoidea. Esta manito que ustedes ven en la foto es la manito típica de una secuela de artritis reumatoidea, ¿no? Esa desviación hacia el cúbito, esa desviación cubital de los dedos de la mano, ¿no? Miren, proceso inflamatorio y subluxación articular, esta mano llamada mano en ráfaga, ¿no? Estas deformidades se producen por espasmo, atrofia, contractura muscular, lo que conlleva la subluxación, retracción de la cápsula ligamentaria, retracción, ¿no? Obviamente, donde hay una inflamación, hay un proceso de fibrosis. Esa fibrosis causa retracción capsular y también es responsable de estas deformidades o subluxación. Va a haber ruptura tendinosa tardía. Espontáneamente se van a romper los tendones en un paciente con artritis reumatoide. Entonces, en la imagen, repetimos, ¿no? Esa desviación cubital de los dedos, la mano en ráfaga, y otro tipo de posiciones viciosas de los deditos, ¿no? Esta flexión de la metacarpofalángica e hiperextensión de interfalángica del pulgar, esa deformidad en ojal, ¿no? O boutonniere, y la otra deformidad en cuello de cisne, que lo vamos a ver mejor representado en la siguiente lámina. Entonces, característicamente, vamos a ver este tipo de deformidad en los dedos de artritis reumatoide. La primera que vemos acá es una deformidad en ojal, ¿no? Como verán ustedes, la metacarpofalángica está en extensión, la flexión de la interfalángica proximal y la distal está en extensión también, ¿no? Es un dedo en ojal. Y el dedo en forma de cuello de ganso es típica también, ¿no? Van a ver, la interfalángica proximal está hiperextendida y está flexa la interfalángica distal, como ustedes verán, ¿no? Es claro esta deformidad en cuello de cisne, característico y fácil de identificar. Hasta acá todo se entiende, ¿está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Está claro, doctor. Muy bien. Radiografías. Vamos a pedir radiografías, vamos a mirarlas, ¿no? Y estas radiografías en las manos de los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Vamos a ver una osteoporosis yuxtaarticular, dice osteoporosis. Osteoporosis es un término, es un diagnóstico por densitometría ósea, ¿no? Entonces, en la radiografía no van a decir osteoporosis, van a decir disminución de la densidad, ¿ya? Disminución de la densidad yuxtaarticular, bien. Erosiones sutiles, ¿no? A veces son difíciles de ver, ¿no? Pero estas erosiones las podemos ver mejor en esta figura de la derecha, donde estoy poniendo el punterito, ¿no? En esta falange, pueden ver esas erosiones, ¿no? Y bueno, va a haber además aumento de partes blandas, que eso se puede ver a veces en la misma radiografía, ¿no? Como una sombra, como en el caso de esta imagen a la derecha. Entonces, en la radiografía, miren ustedes este dedito, ¿no? Hacia la izquierda la falange distal, la falange media y la falange proximal, ¿no? Entonces, van a identificar la interfalángica distal, miren el espacio articular conservado, ¿no? Respetado, y compárenlo con el espacio de la metacarpo, de la interfalángica proximal, ¿no? Miren ustedes, prácticamente el espacio no se ve,
se ve hueso blanco, ese es un signo de esclerosis, o sea, de endurecimiento del dedo, pero cercano, una zona oscurita, ¿no? Es una zona radiolúcida, ¿no? Donde vamos a ver que esta disminución, está disminuida la densidad del hueso, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. Disminución de la densidad ósea, osteolisis del hueso subcondral, o sea, lisis del hueso que está debajo del cartílago, pinzamiento articular, o sea, disminución del espacio articular, y aumento de partes blandas, ¿no? Sí se ve, pues, en la radiografía como una sombra, ¿no? Este dedo radiografiado, a simple vista, es este dedo, ¿no? Miren ustedes el gran aumento de volumen, la tumefacción en la interfalángica proximal de este dedo. Otras radiografías, radiografía de mano, subluxaciones con desviación en ráfaga, ¿no? O sea, los dedos en desviación cubital, ¿no? Disminución simétrica del espacio articular de las metacarpofalángicas. Metacarpofalángicas están disminuidas, no vemos el espacio articular, están pinzadas. También en las interfalángicas proximales y carpos, vemos que las interfalángicas proximales están tomadas, ¿no? Típica, ya es lo que ya dijimos, típicamente. Pero no vemos solamente eso, ¿no? Vemos afectación de los huesos del carpo. Como dijimos, va a haber afectación de las zonas estiloideas radiales, en este caso, zona estiloidea cubital, ¿no? Que estamos viendo. Una manito en ráfaga. Dijimos que en igual porcentaje que las manos afecta a pies, ¿no? Y esta es una radiografía de los pies. Subluxaciones de las falanges proximales, ¿no? Y en este caso, esa subluxación se desvía y están en desviación peroneal, o sea, hacia afuera, ¿no? Desviación lateral, ¿no? Las cabezas de los metatarsianos, ¿no? Las cabezas de los metatarsianos hacia plantar, o sea, van a protruir hacia la cara plantar del pie. Van a ver halus valgus, como ustedes verán, ¿no? Hay halus valgus marcado a predominio del pie derecho, ¿no? Hay erosiones en la base de las falanges de las cabezas de los metatarsianos, ¿no? Ven imágenes redondeadas, radiolúcidas. ¿Ok? Es un pie bien deforme. Cuando hablamos de artrosis, hablamos principalmente de la enfermedad de la osteoartrosis, ¿no? Osteoartrosis, que los gringos conocen como osteoartritis. Bueno, pero luego de un periodo de la enfermedad, esta inflamatoria en las rodillas, como vemos en la radiografía, lo que vamos a tener es una lesión del cartílago. Y esta lesión del cartílago es una artrosis secundaria. Es una artrosis secundaria a una artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, la imagen de una artrosis secundaria por AR en las rodillas de un paciente se ve de una manera peculiar. No es igual que una radiografía de una osteoartrosis, ¿no? Primaria, por ejemplo, ¿no? Sino se ve característicamente disminución del espacio articular, ese pinzamiento, pero ese pinzamiento va a ser bilateral, simétrico, o sea, no se pinza un compartimiento, el interno y el externo no, como en la mayoría de artrosis de rodilla, el pinzamiento es medial. En este caso es bilateral y simétrico, ¿no? Va a haber, o sea, una pérdida uniforme del cartílago articular. Y otra cosa en particular también, no vamos a encontrar casi osteofitos. Casi digo, ¿no? Porque sí hay, acá hay un osteofito en este borde del plateo tibial lateral de esta rodilla, ¿no? Bueno, a diferencia de la artrosis, en la artrosis pues vemos osteofitos, muchos osteofitos, ya vamos a ver radiografías de artrosis, ¿no? Entonces, esto es característico de una artrosis secundaria a una artritis reumatoide. Afectación en columna cervical, ¿no? Una luxación atlo-axoidea, un poquito difícil de ver, ¿no? Bueno, hay laxitud del ligamento transverso, etc. Acá da unos parámetros para ver una separación mayor a 2.5 milímetros, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo importante es conocer de que hay afectación a nivel de columna cervical y que muchas veces si hay inestabilidad, el tratamiento pasaría a ser quirúrgico. Aspectos de laboratorio de la artritis reumatoide, la velocidad de sedimentación, que es inespecífico, ustedes lo saben bien, ¿no? Va a indicar el proceso inflamatorio, ¿no? Va a estar elevado, por supuesto, ¿no?
La PSR, ¿no? Va a tener una medición precoz de la inflamación, es más sensible que la BSG, ¿no es cierto? La serología, como dijimos, el factor reumatoideo va a estar presente en un 75% de los casos aproximadamente. Los otros pacientes con artritis reumatoide van a ser seronegativos, ¿no? Y hay un anticuerpo, el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, va a ser positivo en por lo menos un 40% de pacientes que tienen AR y tienen factor reumatoideo negativo, ¿no? En los seronegativos, o sea, la determinación de este anticuerpo no va a tener un mejor balance de sensibilidad y especificidad, ¿no? Anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. Criterios diagnósticos, ¿no? El Colegio Americano de Reumatología, ¿no? Ese tipo de criterios de manejo reumatológico. Por supuesto que la artritis reumatoidea, dado las tremendas deformidades que puede causar en mano, va a dar mucha discapacidad, ¿no es cierto? Entonces hay una escala inclusive de la capacidad funcional, ¿no? Como ustedes verán, no es para que se lo aprendan, sino para que vean que existe, ¿no? Por esa razón es que en la artritis reumatoide los objetivos de tratamiento son varios, ¿no? Desde el apoyo psicológico, el alivio del dolor, importante suprimir la reacción inflamatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos de que ese panus es el que está erosionando los tejidos, ¿no? Vamos a prevenir deformidades y mantener la función, importante. Tratar de prevenir que no se deforme para mantener una buena función. Tratamientos farmacológicos del artritis reumatoide, que vamos a pasar nada más, ¿no? En este caso lo que vemos son las manitos de un paciente con artritis reumatoide y tiene unas férulas, ¿no? Que van a tratar de evitar, en este caso las férulas están conteniendo el dedito para que no se vayan en desviación cubital, ¿no? Hacia cubital. Entonces, ante el fracaso del tratamiento médico, ¿no? Puede haber una sinovitis persistente o de deterioro articular. Se pueden usar también corticoides intraarticulares, ¿no? Los corticoides intraarticulares son corticoides generalmente de depósito, son corticoides que tienen un poder antiinflamatorio potente, por supuesto, y de efecto local, en la articulación nomás. Bueno, calor y frío como medio físico, los terapistas se encargan de esto. Las férulas nocturnas, ¿no? Nocturnas para prevenir las deformidades y contracturas. Y en los brotes agudos, o sea, cuando hay un periodo inflamatorio importante, disminuyen el dolor y la inflamación también. La inmovilización hace eso. La inmovilización alivia el dolor y alivia la inflamación. Y ahora vamos al tratamiento quirúrgico para artritis reumatoide, ¿no? Entonces, es donde los traumatólogos quizás ahí sí entramos, ¿no? Entramos a tallar. Entonces, ¿quiénes requieren tratamiento quirúrgico? Con mayor frecuencia, pacientes con inicio poliarticular, o sea, un inicio de una enfermedad agresiva, ¿no? Es un inicio poliarticular sistémico, rápido, progresivo, ¿no? En pacientes jóvenes, ¿no? Que pasan de una forma pausearticular, de pocas articulaciones, a otra poliarticular. Entonces vemos de que de repente no hay una mejoría con un tratamiento conservador, entonces son susceptibles de entrar al tratamiento quirúrgico. Y lo que se hace es una sinovectomía. Y ustedes verán la imagen de una artroscopía, ¿no? En rodilla, donde van a ver esta imagen que estoy señalando, es una imagen con una sinovial hipertrófica, ¿no? Roja, ¿no? Es el pagnus, es la sinovial inflamatoria, ¿no? Entonces, lo que se hace es retirar la sinovia, ese pagnus, mediante artroscopía, ¿no? Y eso tiene las ventajas de eliminar el dolor, va a mejorar la función, va a disminuir el derrame articular, por supuesto, por su naturaleza erosiva, y al ser retirado vamos a proteger la destrucción del cartílago y el hueso por debajo del cartílago, el hueso subcondral, ¿no? Y también se puede hacer esta sinovectomía en las vainas tendinosas, ¿no? Para tratar de disminuir la posibilidad de que erosione y rompa los tendones.
más tratamiento quirúrgico, en secuelas, ¿no? Vemos acá una muñeca, vemos una muñeca en una vista frontal y acá en una vista lateral. Vemos de que hay una placa con tornillos que va desde el tercer metacarpiano, pasa por el carpo y va hacia el radio, ¿no? Y estamos viendo que esta placa en la vista lateral ha sido moldeada para dar una flexión dorsal de muñeca, ¿no? Para que tenga una posición fisiológica y ahí ha sido fijada, ¿no? La muñeca. Entonces, eso se llama una artrodesis, ¿no? Estamos fijando una articulación. ¿Para qué? Para que no duela y para que mantenga una posición más o menos anatómica, ¿no? Esta posición es mejor con una muñeca ya rígida totalmente, porque lo que hacemos es soldar la articulación, es más funcional que una mano en desviación cubital y flexa, ¿no? Entonces, que no permite hacer muchos movimientos. De repente, esta posición es mejor para que algún tipo de actividad, mediante rehabilitación ocupacional, etcétera, se pueda recuperar en algo la función. En esta otra imagen que vemos de un pie, lo que ha sucedido es que la desviación de las cabezas de los metatarsianos hacia la planta del pie causa dolor, puede causar inclusive úlceras a nivel de la planta del pie, más probablemente en diabéticos, ¿no? Entonces se hace una osteotomía de la cabeza, se le da una nueva orientación y se coloca unos tornillitos para fijarlos ahí y artrodesarlos, una osteotomía y artrodesarlos en otra posición, ¿no? Perdón, no artrodesarlos, o sea, simplemente hacer una osteotomía correctora y reorientar su cabeza, ¿no? En el caso de este primer dedo, sí lo que se ha hecho es una artrodesis, ¿no? Se ha fijado esta articulación, ¿no? La metatarsofalangica del primer dedo, con una grapa y un clavo de quinta que está cruzando la articulación, ¿no? Esta articulación ya no se va a mover, pero ya no va a doler tampoco, ¿no? Ni se va a inflamar, ¿ok? Entonces, todas estas cirugías se pueden hacer, ¿no? Luxaciones del carpo, muñecas dolorosas, ¿no? Hay rotura de tendones, ¿no? Que son necesarios para la movilidad de las articulaciones. Están rotos los tendones, entonces esa mano no tiene función. Se le artrodesa, alivia el dolor y se lo coloca en una posición más favorable, ¿ok? De eso se trata. A nivel de columna cervical dijimos, ¿no? Se puede hacer una artrodesis entre la primera y segunda cervical cuando hay inestabilidad y peligro de una compresión medular. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Doctor, en el caso de las deformidades, ¿siempre va a quedar en artrodesis o se puede recuperar la movilidad según el grado de deformidad? Claro, uno concomitantemente y paralelo al tratamiento médico, por supuesto que tiene que estar dando rehabilitación, ¿no? La rehabilitación, pues, para dar fortalecimiento muscular, para no hacer rigideces articulares, posiciones viciosas, etcétera, ¿no? Obviamente hay situaciones en las cuales ya la secuela es tal de que no vamos a ver la posibilidad de una recuperación, ¿no? Entonces ya se interviene, se hace esta artrodesis, ¿no? Eso varía según el tiempo, por supuesto, de evolución de la enfermedad, la agresividad de la enfermedad, el tratamiento, si ha sido efectivo o no ha sido efectivo, o si el paciente ha llevado un buen tratamiento o no. Hay una serie de factores, ¿no? Pero hay lesiones que ya son irrecuperables, ¿no? Nosotros no vamos a pensar que una desviación cubital, así como les muestro esa manito, va a recuperar una buena alineación, ¿no? En ese caso, tenemos que recurrir a la cirugía. El tratamiento ya es radical, ¿ok? Sí, doctor, sí. Gracias. Muy bien. Entonces, así como afecta a articulaciones, en manos sobre todo y en pies, ¿no? El traumatólogo interviene cuando hay artrosis secundarias, como le decía, a la artritis reumatoidea, por afectaciones en cadera o por afectaciones en rodilla, ¿no? Entonces, las lesiones en cadera y en rodilla muchas veces ya son muy dolorosas, no permiten una adecuada deambulación y lo que se tiene que hacer es colocar prótesis como totales en cadera, prótesis de rodilla, ¿no? Para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Bien, en pacientes jóvenes se debe retrasar, sí, porque muchas veces pues una prótesis no tiene una vida pues indefinida, ¿no? Tiene un tiempo de vida, por ejemplo en cadera, dura 10 años, ¿no?
Después de 10 años hay que estar cambiando la prótesis. Cada revisión de esta prótesis no es tan sencilla, cada vez es más complicada. Entonces, a pacientes muy jóvenes, colocarle una prótesis significa que en 10 años lo tenemos que cambiar, y en 10 años más la otra, y eso es una cosa un poco complicada, ¿no? En este caso, la imagen que vemos es una prótesis a nivel de muñeca. En manitos también se pueden colocar prótesis, que son las prótesis de Swanson, ¿no? Entonces, el manejo de esto es una cuestión un poco de varias especialidades, ¿no? El terapista, el médico reumatólogo y el traumatólogo, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿no? Obviamente son lesiones que no van a dar una funcionalidad total, ¿no? Solamente son paliativas, ¿no? Muchas veces. Entonces vamos a la siguiente patología, la espondilitis anquilosante. ¿Ya? Vamos a acelerar un poquito porque no hay mucho tiempo y es bien larga la exposición, como les digo. Enfermedad de Bechterew es una artritis inflamatoria crónica progresiva, ¿no? Y tiene sus particularidades, afecta inserciones ligamentarias, fascias y tendones. Más frecuente en varones, ¿no? Sobre todo se inicia entre la segunda y la tercera década de la vida. Se asocia a este antígeno de histocompatibilidad, el HLA-B27, a algunas razas blancas. Es una afección primaria del esqueleto axial, ¿no? Miren ustedes, del esqueleto axial. Eso lo diferencia de la artritis reumatoide, ¿no? Es osificante, menos erosiva. Acuérdense, la artritis reumatoide es erosiva. Esta es poco erosiva y es osificante. Ya vamos a ver las imágenes, ¿no? Entonces, como es el esqueleto axial en el centro, en la columna, va desde las articulaciones sacroiliacas y de ahí asciende hacia la columna vertebral, ¿no? Entonces, sacroiliacas y columna vertebral, ahí es bilateral y es simétrica. En los casos graves, la columna está rígida, como ven en la imagen, y está deformada así en flexión. Tiene como una jiba y eso se le llama espalda enmecedora, ¿no? La cifosis es lo que se ve más pronunciada, ¿no? También hay criterios, ¿no? Para el diagnóstico, para la clasificación, los grados de afectación radiológica. Y esta imagen que ustedes ven es una imagen lateral, ¿no? De columna lumbar. Vamos a ver abajo el sacro, acá donde señalo. El cuerpo vertebral más inferior es la quinta lumbar, ¿no? L5, L4 y se va hacia arriba, ¿no? Es para mostrar que entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral en el borde anterior, ¿no? Están viendo esta imagen, que no es otra cosa que la osificación de las fibras del anillo fibroso, ¿no? Del disco intervertebral, ¿no? Entonces, esta osificación, por supuesto, pues, ¿qué cosa va a hacer? Va a quedar rigidez en esa articulación. Entonces, hay una mineralización excesiva, ¿no? Y después se va a anquilosar, ¿no? Estas proliferaciones óseas se llaman sindesmofitos, y eso no es otra cosa que la osificación de las fibras externas del anillo fibroso del disco intervertebral. Al final de cuentas, conlleva a una anquilosis de la articulación, ¿no? O sea, este proceso causa va a soldar la articulación. Eso es una anquilosis, a diferencia de el procedimiento quirúrgico que nosotros hacemos, ya en este caso es una artrodesis, ¿no? Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces dijimos que afecta a las articulaciones sacroiliacas. Vemos en esta primera imagen, en A, ¿no? Dice que hay unas pequeñas erosiones bien difíciles de ver, ¿no? Pero ustedes pueden visualizar las sacroiliacas, las articulaciones sacroiliacas. Y en B, ¿no? Las sacroiliacas prácticamente están borradas, ¿no? Están anquilosadas, están soldadas. Más imágenes, sindesmofitos, ¿no? A modo de puentes óseos, pues ustedes ven de un cuerpo vertebral a otro, ¿no? Puente óseo. Por supuesto que es fácil de entender que esto va a anquilosar la movilidad de la articulación, ¿no? Y otro signo radiográfico que se describe es la de cuadratura del cuerpo vertebral, ¿no? Es decir,
pierde las puntitas, ¿no? En estos ángulos, en estos vértices, pierde las puntitas. Eso es algo, a mi modo de ver, un poco no tan sencillo de visualizar, ¿no? Bueno, pero eso es lo que se describe en la literatura, ¿no? Erosiones de los ángulos anteriores, eso es a lo que se refiere, y obviamente la osificación de todos los ligamentos, incluso los intraespinosos, ¿no? Entre espinas, dando la típica imagen caña de bambú, ¿no? Esa es la imagen típica, ustedes deben saber, ¿no? Caña de bambú por espondilitis anquilosante. Deformidades severas, como ven en la foto, ¿no? Una espalda enmecedora, pues, con una flexión que va a imposibilitar muchas veces las actividades de este paciente, ¿no? En este caso se hace una instrumentación, procedimiento quirúrgico, se trata de corregir el eje, artrodesar las articulaciones comprometidas y ven el resultado en el centro, que es un resultado que me parece a mí muy bueno, ¿no? Bueno, tratamiento farmacológico, ¿no? Tratamiento farmacológico en manos del reumatólogo, las cirugías, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el objetivo? Pues disminuir dolor, mejorar la función, ¿no? Se puede hacer, si hay afectación de la cadera, artroplastías de cadera. En este caso lo que vemos es una osteotomía de columna vertebral para corregir las deformidades. Pasamos a artritis psoriásica. Sabemos que es una dermatosis, ¿no? Va a afectar 1 o 2% de la población. Esto es una cosita curiosa. La asociación cronológica variable de las lesiones cutáneas con la articulación. O sea, puedo tener manifestaciones articulares, artritis psoriásica, pero no se relaciona muy bien con las lesiones que vamos a ver en piel. O sea, no son simultáneas. En cambio, las lesiones en uñas, ¿no? La onicopatía, es un buen marcador de artritis. Suelen ser paralelas, ¿no? O sea, se presenta una y se presenta la otra. Esta enfermedad va a afectar igualmente a ambos sexos. La edad de inicio más frecuente entre 30 y 50 años. La clínica es variable, puede haber rigidez matutina, dolor, dactilitis, los dedos en salchicha, ¿no? Y se puede ver una oligoartritis. Suele ser bilateral, pero asimétrica, ¿no? Acuérdense, artritis reumatoide es bilateral simétrica. Puede estar en manos, las interfalángicas proximales, interfalángicas distales, y va a respetar algunos dedos, ¿no? O sea, se salta algunos dedos. A uno los afecta, salta un dedo, lo deja, no lo afecta y se va al otro. También en los pies, las sacroiliacas y la columna vertebral también puede afectar. Estas imágenes en la foto son las imágenes de estos hoyuelos que se forman en la uña, típico de artritis psoriásica, pero no son las únicas lesiones en las uñas, ¿no? También se describen otras especies de astillas, ¿no? Astillas, manchas blanquecinas, las leuconiquias, ¿no? Y unas manchas amarillentas que son llamadas manchas de aceite, ¿no? Y las hemorragias en astillas, como decía. Imágenes de onicopatía por artritis psoriásica. ¿Y qué cosa vemos en la radiografía? ¿No? En este caso, en la primera radiografía, vamos a ver la interfalángica distal de este dedo afectada, ¿no? En B, la imagen central, vamos a ver otro signo característico, que es la periostitis, ¿no? O sea, excrescencias irregulares como espinas o espiculadas o algodonosas, ¿no? Estas imágenes típicas de hallazgos radiográficos por artritis psoriásica. Obviamente dactilitis, vamos a ver pues en esta imagen también las partes blandas, una sombra de las partes blandas. Vemos que el dedo está bien aumentado de volumen, es un dedo en salchicha, ¿no? Y la imagen más característica, pero cuando hay lesiones que son bien destructivas, mutilantes, ¿no? La imagen de en lápiz en copa, ¿no? Que no es otra cosa que el adelgazamiento, ¿no? En punta de esta falange, ¿no? De la falange, y el ensanchamiento de la base de la falange adyacente. Entonces es como una punta que está metida en una copa, por eso se llama lápiz en copa. Seguimos. Pasamos a gota, ¿no?
Este tipo de cosas la clínica ustedes ya la repasaron en medicina interna o en reumatología, ¿no? Entonces, vamos a dar un repaso así breve nomás y vamos a ver las características en el aparato locomotor, básicamente, ¿no? Entonces, una inflamación articular, una artritis por gota se produce como consecuencia del depósito de estos cristales de urato monosódico, ¿no? En los cartílagos, en las vainas y en las bursas, ¿no? Entonces, y esto es debido a la alteración metabólica de las purinas, va a haber hiperuricemia, esta alta concentración va a hacer que se concentren, que se precipiten los cristales, ¿no? Cosas que ustedes ya deben saber. Predominio masculino, sí, pues 20-1, ¿no? Y aumenta la frecuencia en mujeres posmenopáusicas. Se distribuye asimétricamente y es poliarticular, pero asimétrica, ¿no? Es típica esta presentación de la foto. Debutan usualmente el paciente de gota con esta podagra, ¿no? Podagra, esta inflamación que ven ustedes a nivel de esta articulación, ¿no? En los pies, en la primera metatarsofalángica, ¿no? Ven la inflamación importante que ustedes ven, aumento de volumen, enrojecimiento, hay flogosis, está caliente, está muy doloroso, el paciente refiere que no tolera ni siquiera la sábana, ¿no es cierto? Y eso usualmente es después pues, de una gran comilona, que se acompaña muchas veces de alcohol. Entonces el paciente hace este cuadro agudo de podagra, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente la clínica es importante, pero lo vamos a ver en el líquido sinovial, vamos a ver esta visualización de cristales, ¿no? De urato, y me parece que se ve en luz polarizada, inclusive, ¿no? Tiene una forma particular de ver. Y viendo estas agujas de cristales de estas sales, vamos a hacer el diagnóstico ya específico, ¿no? En el líquido sinovial. El tratamiento, como ustedes saben, dieta baja en purinas, por supuesto, baja en carnes rojas, mariscos, etcétera, ¿no? Lo característico de esta podagra es que en fase aguda, ¿no? En este periodo, la colchicina es sumamente efectiva, ¿no? Muchas veces nos orienta al diagnóstico. Dice que es patognománico de gota. Imágenes radiográficas, ¿no? Como secuelas de artritis gotosa. En esta primera podemos ver la erosión, ¿no? La erosión, bordes esclerosos y bordes medio blanquecinos de la primera metatarsofalángica, metacarpofalángica. En este caso es un pie, metatarsofalángica, ¿no? Y es una afectación típica, refiere, ¿no? Es en el primer dedo del pie, pues, ¿no? Como secuela de podagra, ¿no? Estas son las secuelas. Luego vemos unas espiculaciones con bordes colgantes, se describe. Espiculaciones con bordes colgantes, que son lesiones típicas de gota. Y característicamente, en este caso esta es una radiografía lateral de codo, vemos acá el olecrano, atrás del olecrano vemos esta imagen algodonosa, ¿no? Que no es otra cosa que un tofo úrico, ¿no? Un tofo de ácido úrico, ¿no? Uno muchas veces cuando es muy prominente uno incide, retira y es como si fuera algo así como una tiza mojada, ¿no? Es lo característico. Bien, pasamos ahora al lupus eritematoso sistémico. Ustedes saben que es una enfermedad autoinmune, crónica, multisistémica, gran variabilidad clínica, síntomas mucocutáneos, articulares, muchos sistemas y tejidos pueden estar comprometidos y órganos pueden estar comprometidos, ¿no? Obviamente, saben ustedes también que puede ser grave la afectación renal y neurológica, ¿no? Típicamente la imagen, este eritema facial, ¿no? En alas de mariposa, característico en el rostro de las personas que tienen lupus. Predominante del sexo femenino, el inicio entre 15 a 40 años. La etiopatogenia no se sabe exactamente, ¿no? No se conoce con exactitud. Se ve que hay factores genéticos, ¿no? Factores epigenéticos, o sea que ambientales que desencadenan, ¿no? Los factores genéticos, ¿no? Hay factores hormonales, ambientales, ¿no? Hay asociación familiar, por eso se dice que hay factores genéticos, ¿no? Están relacionados muchas veces a este complejo de histocompatibilidad HLA. Hay factores ambientales que funcionan como epigenéticos, el tabaquismo, ciertos fármacos,
luz ultravioleta, algunos virus como el virus de Epstein-Barr, ¿no? Y se dice que hay factor hormonal porque hay un predominio marcado, ¿no? Como dijimos, en las mujeres, ¿no? Van a interactuar células y moléculas, ¿no? Que participan en la apoptosis celular y en los mecanismos de respuesta inmune, ¿no? Bueno, al final de cuentas son autoanticuerpos, ¿no? Antígenos exógenos o autoantígenos liberados por células apoptóticas, ¿no? Bueno, todo un proceso que termina en un problema de autoinmune, ¿no? Los linfocitos T estimulan a los B, va a haber hiperproducción de autoanticuerpos, ¿no? Que van a reaccionar frente a múltiples antígenos propios, autoantígenos, ¿no? Clínicamente, varía desde síntomas y parámetros característicos, ¿no? Que pueden ser diagnósticos, pero inicialmente son inespecíficos muchas veces, ¿no? Fiebre, fatiga, astenia, anorexia, baja de peso, ¿no? Pero hay lesiones cutáneas como el eritema malar, que ya vimos en alas de mariposa, que son características. Lesiones que parecen psoriasis también, ¿no? El lupus cutáneo crónico discoide también son presentaciones que nos orientan hacia el diagnóstico. Hay manifestaciones inespecíficas también, la vasculitis, ¿no? Y hay imágenes características como por ejemplo el lívido reticulares que estamos viendo en la foto inferior y el típico fenómeno de Raynaud, ¿no? O el dedo blanco que veamos por, ¿no? Hay una gran vasoconstricción. Ese fenómeno de Raynaud se presenta en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Clínicamente podemos ver una mano que tiene también esta característica, ¿no? Entonces, se presenta al inicio de la enfermedad en el 90% de los casos, miren las manifestaciones osteomusculares, ¿no? Va a haber artralgias, poliartritis, grandes y pequeñas articulaciones, poliartritis simétrica. En este caso es una poliartritis simétrica y acá está subrayado que no es erosiva de pequeñas articulaciones. Acuérdense, AR produce erosiones, ¿no? En ocasiones ocasiona erosión, pero no es lo más común, no es lo típico. Y en este caso ya va a cumplir criterios de artritis reumatoide, ¿no? Como que se traslapan las manifestaciones y en este caso se llama el síndrome Rufus, ¿no? O sea, es una overlap, es una superposición entre lupus y artritis reumatoide. Entonces, esta artropatía de Charcot deformante, ¿no? Va a causar también desviación cubital de los dedos, de las metacarpofalángicas, hiperextensión de las interfalángicas proximales, ¿no? Bueno, pero son luxaciones que se pueden reducir. Es decir, yo tracciono, fuerzo la articulación, se reduce, porque los ligamentos los vamos a ver sumamente laxos. También van a existir roturas tendinosas, se puede romper el tendón rotuliano, el tendón del Aquiles y tendones extensores de la mano. Entonces, esta imagen es típica también de lupus eritematoso sistémico. Otras manifestaciones, como vemos en la foto, ¿no? Lesiones de punteados petequiales, ¿no? Púrpuras en los pulpejos de los dedos, los pies, los talones muchas veces, ¿no? Característico del lupus también. Entonces, hay manifestaciones hematológicas, renales, cardíacas, pulmonares, gastrointestinales, el lupus neuropsiquiátrico, ¿no? El síndrome antifosfolipídico, ¿no? Está relacionado a muerte fetal, parto prematuro. Estos son algunos criterios de clasificación del lupus, ¿no? Siguen los criterios de clasificación. En este cuadro mostramos algunos hallazgos de laboratorio, ¿no? Obviamente, la evaluación debe ser completa porque la afectación es de múltiples órganos, ¿no? Ver función renal, hepática, enzimas musculares, tiroideas, ¿no? Etcétera. Los anticuerpos antinucleares, ¿no? Tienen valor
predictivo negativo, alto predictivo negativo, ¿no? Anticuerpo, o sea, vamos a ver anticuerpos antinucleares, anti-ADN, ¿no? Etcétera, ¿no? Esos anticuerpos característicos de autoanticuerpos característicos de la enfermedad autoinmune. El tratamiento farmacológico, ¿no? Ya eso es para, está en manos del reumatólogo. Y hasta ahí hemos visto enfermedades inflamatorias. Pero lo que más vamos a ver en traumatología, nosotros van a ser los problemas degenerativos como es la artrosis, ¿ya? Osteoartritis, en el mundo anglosajón, artrosis para nosotros, y en esta fotito estamos viendo la típica deformidad en los dedos, en las interfalángicas distales. Dijimos que artritis reumatoide toma metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, ¿no? Y miren, acá está conservado y lo que está tomado, estos nódulos de Heberden, típicos de osteoartrosis. ¿Ya? No se olviden, porque viendo estas deformidades en los dedos, estos nódulos de Heberden, prácticamente están haciendo el diagnóstico. Muy bien, entonces, la artrosis consiste en un deterioro local del cartílago articular. Va a haber una degeneración progresiva. Inicialmente va a haber hipertrofia y remodelación del hueso subcondral, ¿no? Y va a haber una inflamación secundaria de la sinovia. Recuerden ustedes, artritis reumatoide es una enfermedad muy inflamatoria. Artrosis puede ser inflamatoria, pero no tanto, y básicamente lo que va a predominar es la degeneración. Entonces, artrosis también afecta partes blandas, afecta cartílago y puede afectar hueso también, ¿no? Entonces, hay artrosis que son primarias, ¿no? Familiares muchas veces, hay artrosis secundarias, ¿a qué? A traumatismos, por ejemplo, ¿no? A traumatismo, a una fractura postraumática pueden ser, ¿no? Secundarias también, ¿a qué? Hemos dicho ya, a una artritis reumatoide, ¿no es cierto? Entonces, hay degeneración de la articulación y eso es una artrosis secundaria. Las artrosis primarias, las familiares, es las que vamos a ver así como ustedes ven con estos nódulos de Heberden, ¿no? Esta es una enfermedad, es una osteoartrosis primaria. La patogenia de la artrosis. Va a haber una elevada actividad celular y metabólica en el cartílago articular. En las zonas de mayor presión, esto es importante, ¿no? En las zonas de mayor presión, estamos hablando de que las articulaciones que soportan peso van a ser tomadas, ¿no? Entonces, en esta zona de mayor presión, el cartílago se va a ablandar, se va a fibrilar, esto va a aumentar la fricción a nivel articular, luego el cartílago va a desaparecer, ¿no? Y debajo de ese cartílago vamos a tener el hueso subcondral que va a estar descubierto y que por el roce en la articulación que soporta peso, ¿no? Se va a alisar. Ese alisamiento del hueso hace que se ponga más denso y eso es lo que radiográficamente vamos a ver como la esclerosis del hueso subcondral, que es uno de los signos radiográficos de artrosis, que vamos a revisar después. Se pueden producir lesiones quísticas, las geodas, ¿no? Y va a ver, eso se debe a penetración del líquido sinovial en el hueso. Entonces, el líquido sinovial va a transportar citoquinas además que van a aumentar la destrucción. En la periferia, el cartílago se va a hipertrofiar, ¿no? Inicialmente, cartílago se hipertrofia y no se van a ver radiográficamente porque el cartílago no tiene representación radiográfica, lo que se llama un condrofito. Este condrofito, o sea, ese cartílago hipertrofiado, cuando se va a osificar es lo que va a formar el osteofito. Entonces, osteofito también es un signo radiográfico, ¿no? De artrosis. Ya hemos visto la esclerosis del hueso subcondral, el osteofito, y obviamente ese adelgazamiento del hueso va a disminuir el espacio articular, ¿no? Va a haber un pinzamiento articular. Es el otro criterio importante para hacer el diagnóstico por radiografía de artrosis. El líquido sinovial va a contener restos de cartílago inviable, cartílago que ha degenerado, ¿no? Va a haber una hipertrofia sinovial además,
y se va a producir en algunas ocasiones un derrame, ¿no? O sea, un aumento de líquido sinovial en la articulación. Hablamos de la clínica de la artrosis, ¿no? Característicamente, dolor mecánico es el síntoma cardinal. El dolor es intermitente, autolimitado. Al principio, pues, se va a autolimitar, va a pasar. Pero luego, cuando hay una artrosis más severa, va a haber un dolor persistente. Entonces, es característico el dolor en la artrosis, ¿no? Y la sensación de rigidez articular al inicio de la actividad física. El paciente tiene una artrosis de rodilla, por ejemplo, que permanece mucho rato sentado, se para iniciar la marcha, comienza a sentir un poco más de molestia, un poco más de dolor, un poco de rigidez, y a medida que inicia la marcha, como que esta rigidez se va a aliviar. Es lo característico de la artrosis. Va a haber una rigidez matutina también, ¿sí? Entre 15 a 30 minutos, ¿no? Que es poco en relación a R, recuerden que es más de una hora, ¿no? Entonces, acá menciona la disminución de la movilidad, que es el síntoma predominante, ¿no? Y va a estar asociado a limitación de la función articular, por supuesto. ¿Y qué vamos a encontrar en esa articulación comprometida? Acá dice chasquido. No es chasquido, es un crujido ¿no? Es un crujido articular o crepitación de la articulación, y puede haber tumefacción articular también cuando se inflama, ¿no? Pero les digo que no es tan inflamatoria como una artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? En este cuadrito podemos ver los síntomas y signos que ya de los que hemos hablado. Puede haber afectación de columna, sí, es una espondiloartrosis. En esta literatura que he encontrado dice que la artrosis en hombro es la más frecuente con la edad. Particularmente, lo que más vemos nosotros es artrosis de rodilla y de cadera. ¿Por qué? Porque soportan peso. El dolor típico de la coxartrosis, o sea, del dolor por artrosis de cadera, coxartrosis, se localiza en la zona inguinal. Eso es característico, y característicamente también se puede irradiar hacia la rodilla. La artrosis de rodilla, gonartrosis, ¿no es cierto?, produce dolor a la deambulación si hay afectación femorotibial. Yo estoy caminando con las rodillas o con la extremidad extendida, puedo tener dolor a nivel de los compartimientos medial o lateral, ¿no? O sea, porque en rodilla vamos a ver tres compartimientos, ¿no? Compartimento interno, compartimento externo, y el tercer compartimento es el patelofemoral, ¿no? Entonces, cuando hacemos flexión de la rodilla, y eso se produce al subir y bajar escaleras, ¿no? Eso causa dolor. Entonces, probablemente esté afectado este tercer compartimento, que es el compartimento femoropatelar. ¿Ok? Entonces, en general, si yo flexiono rodilla, estoy comprimiendo este compartimento y el dolor puede ser mayor. Por eso, la posición en cuclillas es desaconsejado en estos pacientes, porque le va a producir mucho dolor. En manos, típicamente, los nódulos de Heberden en la interfalángica distal, ¿no? Aunque también los nódulos de Bouchard se pueden presentar, pero son mucho más frecuentes los de Heberden. Y el nombre, esta afectación particular en la articulación trapecio-metacarpiana, ¿ya? ¿No? Del primer dedo, como verán ustedes en la imagen, que es la risartrosis, ¿ya? Puedes afectar ambas, suele ser en ambas articulaciones, en estas articulaciones, y esto produce gran limitación. Recuerden que el pulgar es un dedo importante, es el 50% más o menos de la función de la mano, ¿no? Nos permite hacer pinza y todo la mano del humano, ¿no? Que lo diferencia del primate. Entonces, para hacer el diagnóstico de artrosis, como todo diagnóstico en medicina, se basa en la historia clínica, ¿no? En la clínica es lo más importante, ¿no? Entonces, anamnesis, exploración física es importante, y por supuesto nos apoyamos en la radiología como método confirmatorio. ¿Ok? Entonces, ¿ven esta foto de este paciente? A ver, ¿qué les parece? La rodilla derecha versus la rodilla izquierda. ¿Algún problema? Prohibido a mi grupo responder porque ellos ya saben. Chicos, ¿qué dicen? ¿Qué les parece esa rodilla izquierda?
más voluminosa y en flexión. Está, perdón, ¿cómo? No te escuché bien. Repite, por favor. Está un poco más voluminosa en la rodilla y flexionada. Ya. Un poquito flexa, sí. Un poquito voluminosa. De rep sí, puede estar un poco hinchada, ¿no? Tumefacta. ¿Qué más? Con respecto al eje de la extremidad, ¿qué les parece? Hay una correcta alineación en el eje. Correcto. Y, o sea, ¿es un genu varo o es un genu valgo? Genu varo. Genu varo. Es un varo, así es, ¿no? Es la pierna típica chueca, así en alicate, ¿no? Es un genu varo. Y esto es característico de una artrosis que ya tiene un cierto tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque ha habido un pinzamiento, o sea, disminución del espacio interno, y eso ocasiona el varo. Entonces, la gran mayoría de pacientes que tienen una artrosis así, en este grado avanzado, van a tener genu varo. Excepcionalmente, el compartimiento lateral es el que se pinza, y en ese caso es un genu valgo lo que van a tener. Pero en la gran mayoría de casos es esto, ¿no? Entonces, este paciente acude por todo lo que hemos dicho ya en la clínica, y uno simplemente mirando y ve el varo de la rodilla izquierda y puede ya sospechar o prácticamente confirmar que es una gonartrosis, perdón, ya de cierto grado, ya, que hay un pinzamiento interno, ¿no? Entonces, eso es importante. Por lo tanto, ese es el examen, ¿no? Pero primero nos hemos saltado. A ver, en la anamnesis, el tiempo de evolución es importante. Usualmente, pues al inicio la artrosis no duele. El cartílago no tiene terminaciones nerviosas. Entonces, a medida que el cartílago se va deteriorando y está llegando al hueso, es como cuando comienzan los síntomas, el dolor sobre todo porque el hueso tiene muchas terminaciones nerviosas, ¿no? El antecedente personal sí. Les dije, miren las manos de los pacientes si tienen sus nódulos de Heberle. Muchas veces no les han visto las manos y no les han hecho diagnóstico, cuando es bien sencillo, ¿ya? Por los antecedentes familiares, porque esas artrosis suelen ser familiares. Tiene que ver la actividad laboral también, por supuesto, si son pacientes que han cargado mucho peso, estibadores, ¿no? Gente que ha trabajado, que trabaja en construcción civil, que carga mucho peso, llenan techos. Futbolistas, el pelotero también tiene artrosis, porque ese deporte causa bastante artrosis, ¿no? Entonces, van a referir dolor, crepitación de la articulación, ¿no? Crepitación o crujido, como les dije, es un signo indicativo de artrosis. Puede haber tumefacción en la articulación, ¿no? Se puede ver en las articulaciones de fácil acceso, como en la rodilla. En la rodilla podemos ver si hay aumento de líquido sinovial con el signo del témpano, ¿no? Y importante, desde un inicio, solamente mirando al paciente, ¿no? Las alteraciones en la alineación articular, como en este caso, ¿no? En este caso ustedes pueden ver el miembro inferior derecho prácticamente con un eje adecuado, muy diferente al eje de la rodilla contralateral. Exámenes auxiliares, la radiografía, ¿no? Ok, entonces, cuando pidan una radiografía para ver si hay una artrosis en rodilla o en cadera, tiene que ser una radiografía en posición de pie. El paciente tiene que estar parado, cargando su propio peso, para poder visualizar mejor si hay un pinzamiento articular. Ya por consenso, las radiografías de rodilla y cadera se toman en posición de pie, ¿ya? Y por supuesto, mínimamente una frontal y una lateral. Entonces, los signos radiográficos que ya mencioné también son estos. Lo que tenemos que ver en una radiografía es el pinzamiento de la articulación, o sea, la disminución del grosor del cartílago, que es lo que va a determinar el ancho de esa articulación, ¿no? De ese espacio articular, que no es un espacio, sino está ocupado por el cartílago, ¿no? El cartílago degenera, se adelgaza y vamos a ver consecuentemente ese pinzamiento, ¿no? Entonces, ese pinzamiento articular es uno de los signos que tenemos que evaluar. La esclerosis del hueso subcondral, ese hueso que se ha alisado, que es más denso y que radiográficamente lo vamos a ver más blanco. Eso se llama esclerosis del hueso subcondral. Los cachitos, los osteofitos, que dije que es por la hipertrofia del cartílago, que inicialmente son condrofitos, pero luego cuando se osifican ya podemos verlos radiográficamente y en este caso ya son osteofitos, ¿no? En estados avanzados,
hay quistes subcondrales, alguna imagen veremos por ahí, o sea, la intrusión del líquido sinovial dentro del hueso subcondral, pueden haber luxaciones articulares, o sea, ya alteraciones del eje, ¿no? Como hemos visto en ese paciente que tiene un genu varo. La ecografía permite ver, bueno, algunas estructuras de partes blandas, una resonancia magnética, lo puedo pedir en una espondiloartrosis, ¿no? Pero generalmente cuando hay compromiso radicular, ¿no? Es una ciática, por ejemplo, ¿no? Laboratorio es negativo, ¿ya? O sea, los exámenes de laboratorio en un paciente que tiene artrosis son negativos, ¿no? Entonces no vamos a encontrar una característica del laboratorio a diferencia de otras enfermedades, ¿no? Las inflamatorias que hemos visto. En artrosis los exámenes de laboratorio no sirven, no hay signos característicos de artrosis. Eso es importante a considerar. En esta imagen vemos una columna, ¿no? Vemos cuerpos vertebrales y vemos la flecha donde está señalando osteofitos, ¿no? Osteofitos muy prominentes, ¿no? Que son como cachos que acá se están dando el encuentro, inclusive, ¿no? En este caso es una paciente obesa, ¿no? La sobrecarga articular, por supuesto, que puede producir o favorecer o ser un factor de riesgo para artrosis. Entonces, estudios radiográficos, en este primer caso en A es una teleradiografía. Es importante a veces para ver el eje completo de la articulación. En este caso, en esta radiografía, es una extremidad conservada, el eje está bien, ¿no? En B y en D, bueno, podemos ver las incidencias, ¿no? Lateral, se pide frontal y lateral, ¿ya? En esta incidencia en E es una incidencia de Merchant para ver el compartimiento patelo-femoral, ¿no? Entonces, viendo a la radiografía, la clasificación radiológica, ¿no?, de osteoartrosis, generalmente se usa esta clasificación de Kellgren y Lawrence, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son esos parámetros? Ya dijimos, el pinzamiento articular, los osteofitos y la esclerosis del hueso subcondral, ¿no? Está clasificado desde 0 normal, pasando por hallazgos dudosos hasta el grado 4, ¿no?, en que hay una osteoartrosis grave. Disculpen, esta clasificación es para ver artrosis en cualquier articulación, por si acaso. Puede ser en rodilla, en cadera, en manos inclusive, ¿no? Son parámetros generales. Ok, entonces, una artrosis, según Kellgren y Lawrence, grado 4, ya tiene un marcado estrechamiento del espacio articular, tiene abundantes osteofitos, tiene esclerosis grave, esclerosis evidente, y va a haber deformidad de los extremos de los huesos. Tal es el caso de esta radiografía. Acá se ven en vista frontal ambas rodillas, ¿no? La que estoy señalando es la rodilla derecha. Observen ustedes el pinzamiento articular a nivel del compartimiento interno en la rodilla. La otra rodilla, miren, el pinzamiento articular es mucho más pronunciado, ¿no? Ese pinzamiento hace de que, en un lado, hace de que, por supuesto, se pierde el eje. Estas rodillas están en varo. Ambas están en varo. Son dos artrosis severas, ¿no? Ya, el pinzamiento. Osteofitos. Miren estas prominencias, estos cachos que hay acá, que hay en el platillo tibial lateral también, el cóndilo femoral lateral, ¿no? Osteofitos prominentes. Esclerosis, miren esa línea blanca ¿no?, a nivel de platillo tibial interno, ¿no? Miren esa línea blanca. Eso es una esclerosis del hueso subcondral. Entonces, cumple los 3 parámetros, pero con esta deformidad, con esta alteración del eje, esto es una artrosis severa, una gonartrosis severa bilateral. De repente a predominio radiográfico en el lado izquierdo, ¿no? Más esclerosis, más pinzamiento en el compartimiento medial. Y le digo comportamiento radiográfico, ¿por qué? Porque hay una disociación entre los hallazgos radiográficos y la clínica. Es decir, por ejemplo, ven este paciente, ven que radiográficamente está más afectada la rodilla izquierda, sí pues, pero el paciente de repente tiene más molestias en la rodilla derecha. Entonces, no necesariamente hay esta correlación en artrosis. Eso es característico. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se entendió. Muy bien. Entonces, miren esta imagen de la izquierda, una radiografía frontal de pelvis,
Miren las caderas, la derecha, la izquierda, ven la cabeza del fémur, el acetábulo arriba, ven un espacio entre cabeza y acetábulo, ¿no? ¿Por qué les enseño esto? Porque esto es una radiografía más o menos normal. Esto es lo normal. Así se ve unas caderas normales en una radiografía frontal de pelvis. ¿Ok? Entonces vamos a la radiografía de la derecha. Miren la cadera izquierda, está más o menos conservada, ¿no? Miren la cabecita, está esférica, redondita. Hay un espacio, ¿no? Hay un espacio acá con respecto al acetábulo. Pero miren la cadera derecha, ¿sí? La pueden ver. Hay un pinzamiento. Hay una disminución del espacio articular, sobre todo en esta zona que es la zona de apoyo, ¿no? Ven el hueso blanco, es una esclerosis del hueso subcondral, y si pueden ver debajo de la R, eso es un tremendo osteofito. Y acá abajo también de la cabeza femoral hay otro osteofito, ¿no? Entonces, los tres signos de que hay una artrosis ahí, ¿no? Y concomitante, además, en esta imagen se puede ver arriba, en el acetábulo, donde estoy señalando, una imagen redondeada, radiolúcida, ¿no? Negrita, que corresponde a una geoda, ¿no? O un quiste donde se ha metido el líquido sinovial de la articulación al hueso subcondral. ¿Algo más que podemos ver? Sí, la cabeza no está esférica, está media aplanada, media deformada, ¿no? Todas esas cosas podemos ver en esta caderita. ¿Se ve o tengo que explicarles más? ¿Está claro, chicos? Sí, sí, doctor. Muy bien. Entonces, no se olviden de esos tres parámetros, ¿no? El pinzamiento articular, esclerosis del hueso subcondral, osteofitos. En esta imagen que ustedes ven a la izquierda, ¿no? Que está con letritas amarillas, es una imagen de una radiografía frontal de una radiografía normal. Miren los espacios articulares, ¿no? Normales. Es un paciente que está en posición de pie. Parado le han tomado la radiografía, por si acaso, ¿no? Entonces, ven el espacio articular en el compartimento interno, en el compartimento lateral, ¿no? Ven que no hay osteofitos, el hueso subcondral está más o menos de aspecto normal, y para una evaluación del compartimiento de rodilla, esta radiografía lateral, ¿no? Acá está encerrada en una línea oval, la patela, ¿no? Y en la patela lo que nosotros generalmente para ver artrosis en una radiografía lateral nos vamos a los polos patelares. Generalmente ahí se forman los osteofitos o cachitos que ustedes van a ver. Entonces, estos son imágenes de una radiografía normal. Y vamos a la radiografía esta frontal. A ver, díganme, chicos, ¿qué ven en esta radiografía frontal de rodilla? Menos grupo, porque ya saben. Pinzamiento en la cara interna. El compartimento interno. Muy bien. Muy bien, ¿qué más? Osteofitos también. Claro, los bordes, ¿no? Son osteofitos marginales, se llaman. Hay en el borde del platillo tibial interno, en el borde del platillo tibial externo, arriba, en los cóndilos femorales, también hay osteofitos, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el tercer signo? ¿Dónde se pone el blanco el huesito? Esclerosis subcondral. El hueso subcondral, ¿no? Y lo ven que es predominante donde está pinzado, ¿no? O sea, en el compartimento interno, acá en la tibia, ¿no? El platillo tibial interno, ¿no? Sí, pues. ¿Ok? Miren la radiografía lateral, miren la patela, miren el polo superior, tremendo cacho. Miren el cachazo que se ve acá, tremendo osteofito, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente el compartimento patelofemoral. Tratamiento no farmacológico. Bien. Artrosis, está desgastada la articulación, ¿no? Entonces, hay factores que podemos modificar, como el sobrepeso, la obesidad. Hay que decir al paciente que baje de peso. Por supuesto que este es un tratamiento integral. El autocuidado, ejercicios para mantener buena movilidad articular, para mantener un buen trofismo muscular, ¿no?
para que tenga buena estabilidad esa extremidad, ¿no? Para no sumar inestabilidad o falta de fuerza a un problema articular por degeneración, ¿no? La nutrición, disminución de los factores de riesgo, ya dijimos, si es alguien que carga mucho peso, tendríamos que aconsejarle que ya no lo haga, tendríamos que indicarle que baje de peso, ¿no? Eso es importante. Estos factores mecánicos sobre la articulación son sumamente importantes, ¿ya? Entonces, ejercicios sin carga de peso, ejercicios aeróbicos, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Si el paciente tiene mucho dolor, por ejemplo, en una cadera o en una rodilla, ¿no? Por ejemplo, en este caso está graficado un paciente que tiene su problema en la extremidad inferior izquierda, ¿no? Y el uso del bastón funciona como una descarga. O sea, el peso no se va tanto a la extremidad, en parte se va al bastón. Y eso se logra usando el bastón en el miembro superior opuesto, ¿no? Como ustedes verán. ¿Está claro eso? Si yo tengo un problema de rodilla izquierda y quiero hacer descarga de esa rodilla izquierda, mi bastón canadiense, que es el que ven dibujado ahí, lo tengo que usar en el lado derecho. ¿Está claro eso? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, eso es una descarga del bastón, ¿no? Además, me puede evitar que me caiga. Acuérdense, son ancianos, muchas veces lo que tienen la artrosis. Si tiene algún defecto, si yo veo de que tiene algún defecto en el talón, el calcáneo o la rodilla, tiene cierto varo, por ejemplo, se pueden poner algunas veces ciertas plantillas en el zapato que van a mejorar el alineamiento articular, ¿no? Pero obviamente si es que duele demasiado y el paciente tiene una artrosis severa, entonces ya la indicación es una artroplastía, ¿no? La terapia es importante, antes, ¿no? Antes de la cirugía y después de la cirugía también, ¿no? Para mantener una buena articulación, un buen rango articular, un buen trofismo muscular. Y el tratamiento farmacológico, ¿no? El tratamiento farmacológico está básicamente encaminado a los síntomas, ¿no? Son sintomáticos, ¿ya? Lo que se puede dar. Se puede usar paracetamol inicialmente, después antiinflamatorios, ¿no? Y existen una serie de medicamentos que muchas veces han sido publicados inicialmente como regeneradores del cartílago o simplemente que van a limitar la evolución de la artrosis, ¿no? Y eso no es cierto, ¿ya? Sulfato de glucosamina, una serie de productos, solamente se ha demostrado ya que son sintomáticos, que pueden aliviar el dolor, que pueden disminuir el uso de antiinflamatorios, ¿no? Pero que van a regenerar cartílago o que van a proteger el cartílago, no es cierto. Los glucocorticoides normalmente no usamos pues, por vía sistémica, ¿no? Pero cuando hay una inflamación en la rodilla, por ejemplo, debido a una artrosis, se puede usar, ¿no? Corticoides de depósito, principalmente usamos la triamcinolona, ¿no? Asociado a silocaína, puede ser medio centímetro cúbico de cada uno, se infiltra en la rodilla, produce un alivio es un antiinflamatorio lo que se coloca, ¿no? Y bueno, es una cosa simplemente temporal, ¿no? En la literatura que yo encuentro dice, esperando la cirugía o quien se ha realizado una artroscopía, ¿no? Como un fármaco local, una inyección local antiinflamatoria, ¿no? No se debe infiltrar con corticoides, pues una artrosis severa que no tiene un problema inflamatorio, ¿no? No tiene sentido. Entonces, esta es la manera como se hace la infiltración. Ven ustedes un paciente con sentado en la camilla, con la pierna afuera, la rodilla en flexión, al costado del tendón patelar, se puede acceder a cualquiera de estos compartimientos, ¿no? El medial o lateral. Es bien sencillo hacer una infiltración, pero cuando está indicado, ¿no? Bueno, se puede hacer cirugía articular, como ya dijimos, ¿no? La cirugía articular, en el caso, ya en términos generales, ¿no? Ya hemos visto que se pueden hacer una serie de cirugías. En este caso, estas prótesis son prótesis de Swanson. En caso de artritis reumatoide se usan, ¿no? Para tener una mejor movilidad. Obviamente, si es que yo tengo tendones que me funcionan, ¿no? Si los tendones están rotos, de repente esta cirugía con estas prótesis no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ya hemos visto que se hacen osteotomías para mejorar el eje articular,
artrodesis en caso de articulaciones muy comprometidas, muy dolorosas, para aliviar el dolor y para mejorar, para recuperar una postura, una posición funcional. Resecciones articulares que en caso que haya mucho dolor, como en el caso que ven en esta foto de abajo, donde el extremo distal del cúbito se ha resecado para que no impacte en el carpo, ¿no? Eso causa dolor. Entonces, hay una serie de cirugías que se pueden hacer y muchas de ellas son simplemente de salvataje. Cuando los ejes están alterados y como de manera preventiva muchas veces, paciente que es joven, que tiene constitucionalmente unas tibias varas, ¿no? O sea, tiene un genu varo marcado, eso somete a mayor presión, mayor tensión en la zona del compartimiento interno y puede llevar a una artrosis precoz. Entonces se opta por hacer correcciones en el hueso, se rompe el hueso, se endereza y eso se llama una osteotomía, ¿no? En la tibia se hacen osteotomías para fines de corrección de los genus varos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, se saca, simplemente se hace una sección, el hueso se corta, se endereza y se colocan, cuando queda un defecto, se coloca una placa que tiene un espaciador, ¿no? Y se rellena con injerto de hueso, ¿no? Hay varios tipos de osteotomías, pero esta es una de ellas, ¿no? Pero el objetivo es alinear, mejorar la distribución de las cargas en la articulación de manera fisiológica para que no se desgaste un solo compartimiento cuando la carga está solamente orientada o direccionada hacia este compartimiento. Artrodesis, como dijimos, ¿no? A veces no es posible, o mejor dicho, en esta rodilla lo que puede haber sucedido es de que se colocó una prótesis, se infectó, se tuvo que retirar la prótesis, o en un hueso infectado no podemos colocar una prótesis, se optó por hacer una artrodesis, ¿no? Se inmovilizó la articulación, se quitaron los cartílagos totalmente, ¿no? Se produjo el contacto entre los dos huesos, entre la tibia y el fémur, y como está infectado se puso un fijador externo y se logró que esto consolidara como si fuera un solo bloque, ¿no? La ventaja es que este paciente ya no va a tener dolor de esa articulación. Y la desventaja, por supuesto, es que nunca más va a mover la articulación. ¿Ok? Esto es una artrodesis, en este caso de la rodilla. ¿Se entendió eso, la artrodesis? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna pregunta? Doctor, esto más que todo para pacientes jóvenes, en pacientes adultos o también en adultos, 80 años, se puede Eso recomendar depende, eso depende. No, una artrodesis generalmente pues, es irreversible en la mayoría de las veces, ¿no? O sea, yo simplemente voy a soldar esa articulación y ese procedimiento es un procedimiento de salvataje, ¿no? O sea, por eso les menciono el caso, ¿no? De este paciente que se le puso una prótesis de rodilla, ¿no? Se le infecta, se ve obligado a retirar la prótesis para aliviar o para enfriar el proceso infeccioso, ¿no? Y muchas veces queda un hueso infectado, una osteomielitis. En hueso infectado no le puedo poner una prótesis, está contraindicado, ¿ya? Porque si no se va a infectar y va a ser un factor que va a incendiar peor, o sea, va a aumentar el problema inflamatorio, el problema infeccioso, perdón. Entonces, en ese caso, no voy a dejar una rodilla balante. Lo que tengo que hacer es una artrodesis, como en el caso que les estoy mostrando, ¿no? No está en relación a la edad muchas veces, ¿no? O puede estar en relación, hay múltiples factores a considerar, todo sería una clase entera para ver los factores que uno tiene que considerar, ¿no? Pero este es el caso principal, ¿no? Una infección donde no puedes colocar una prótesis, mejor la artrodesis, ¿ok? Sí, doctor, está bien, gracias. En este caso lo que estamos viendo es una prótesis de cadera, ¿no? Una prótesis total con el componente acetabular, el componente femoral. Esto se pone en una artrosis, ¿no? Severa, pero también se puede poner en una fractura subcapital, ¿no? Donde sabemos de que se han roto los vasos, de que la cabeza entra en una necrosis avascular y la misma solución, ¿no? Eso ya lo hemos revisado cuando hemos visto miembros inferiores, ¿no? Prótesis de rodilla, ¿no? Prótesis de rodilla con su componente metálico para la rodilla, componente sintético, plástico de alta densidad para
la tibia, ¿no? Prótesis de hombro es excepcional, en el hospital no hemos colocado nunca, pero hay sitios donde son expertos, por ejemplo, hay una unidad de miembro superior en el Rebagliati donde colocan prótesis de hombro de una manera prácticamente como rutina, ¿no? Pero en ciertas ocasiones, cuando hay una artrosis severa y en las fracturas que hemos visto, cuando hay conminución de la cabeza, ¿no? Según la clasificación de NIT, en muchas partes, ¿no? 4 partes, 5 partes, simplemente se van a necrosar esos huesos, entonces colocamos una prótesis de hombro, ¿no? Pero no es, como le digo, frecuente. Por lo menos en mi hospital no hemos colocado este tipo de cosas. Solamente acá sí hay buenos especialistas en la colocación de prótesis de cadera y de rodilla. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá va la clase? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración, chicos? Estas prótesis la prótesis ya se debe más que todo a los de grado 4 o 3, ¿no, doctor? Claro, claro, por supuesto. Es importante, ¿no? Hay una serie de criterios donde uno puede decir que pones o no una prótesis, ¿no? O sea, es un paciente, usualmente, si tienes una artrosis severa, el paciente, el perfil del paciente más frecuente es un paciente, pues, de la tercera edad, ¿no? Un paciente de la tercera edad tiene una artrosis severa, ya no se puede aliviar con tratamiento conservador, o sea, con fármacos, fisioterapia, reposo, bastón, bajar de peso, etc. Le sigue doliendo. Entonces, eso va a afectar grandemente su actividad, ¿no? Su calidad de vida, ¿no? No va a poder caminar sin dolor. Entonces, ese paciente es un candidato para operarse, ¿no? O sea, la mayoría de prótesis articulares se van a colocar en pacientes de la tercera edad, ¿no? Hay un criterio muchas veces, ¿no? La gente dice, pero no, tan viejito, ¿cómo se va a operar? No, es más, en ellos es quien se debe poner esto, para darles una mejor calidad de vida, para que deambulen ya sin dolor, ¿no? Entonces, es importante, por eso, la prótesis es obviamente para casos en los cuales ya no se puede manejar de manera conservadora, ¿no? Como tú dices, ¿no? Muy importante es el grado de artrosis según la radiografía, pero mucho más importante es lo que el paciente refiere, ¿no? El paciente va a referir que no le pase el dolor que le impide caminar, entonces eso es una cosa importante, ¿no? Le impide hacer sus actividades de la vida diaria, entonces habrá que solucionarlo de manera quirúrgica. ¿Ok? Ya, doctor, sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, si no hay más dudas, solamente agradecer la atención prestada y nos vemos en la siguiente clase teórica, muchachos. Con mi grupo coordinamos vía WhatsApp cómo va a ser la próxima semana. Bien, gracias, muchachos. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias, doctor.